Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos de análisis de mallas con fuentes de corriente. Cuando hablamos de una fuente de corriente nos referimos a esas fuentes de alimentación que entregan energía al circuito con una corriente constante y una tensión variable, contrario a lo que ocurre en las que tradicionalmente encontramos en los circuitos, que son las fuentes de tensión, en las que la energía se entrega a través de una tensión constante y una corriente variable que va a depender de los elementos de carga del circuito. En esta ocasión vamos a analizar entonces el circuito aplicando el método de malla y tomando en consideración la existencia de fuentes de corriente. Para ello iniciamos el método tal cual como lo hemos hecho cuando existen solo fuentes de tensión. Planteamos en primer término nuestras corrientes de malla. En este caso estoy dándole un sentido horario a la corriente de malla 1. Luego hacemos lo mismo con la corriente de malla 2 y seguidamente con la corriente de malla 3. En este caso tenemos entonces un circuito con 3 mallas que vamos a o nos debe permitir el planteamiento de un sistema de ecuaciones. Para analizar la malla 1 nos vamos a encontrar entonces que como esta es una fuente de corriente, el concepto de fuente de corriente implica que esta fuente va a entregar energía en función de una corriente constante. Por lo tanto, toda la corriente a lo largo de la rama donde esté conectada la fuente va a tener el valor de dicha fuente. En este caso, desde el nodo de la derecha hasta el nodo de la izquierda estará circulando la corriente de la fuente de 3 amperes. Si yo escogí este sentido para la corriente de malla, entonces yo puedo decir del análisis de la malla 1 que la corriente I1, es decir, la corriente de malla 1 va a ser igual al valor de la fuente, pero en sentido contrario. Por eso digo entonces que será menos 3 amperes. Ahora, para analizar las mallas 2 y 3, las fuentes de corriente de 4 amperes, específicamente esta del centro, no nos permite la aplicación de la ley de Kirchhoff de voltaje, ya que si aplicamos un análisis de la ley de Kirchhoff de voltajes para plantear una ecuación, nos encontraremos con fuente de tensión acá y luego en el recorrido habrá una fuente de corriente. Recordemos que la ley de Kirchhoff de tensiones o voltajes plantea una sumatoria de voltajes, por lo tanto esta fuente no podrá ser operada con los demás elementos de la malla. Lo mismo sucede con la malla 3. La fuente de corriente impide que hagamos una sumatoria de tensiones. En ese sentido, para resolver esta situación, planteamos un concepto que se conoce en análisis de circuitos con el nombre de supermalla. En este caso, la supermalla va a tomar en consideración esas dos mallas que no pudimos resolver o de las cuales no pudimos obtener ninguna ecuación debido a la existencia de la fuente de corriente. Y en ese caso, entonces, planteamos el recorrido donde están las resistencias y las fuentes de tensión, evitando entonces el cruce a través de la fuente de corriente. En este caso entonces vamos a plantear un sistema de ecuaciones que involucra a las dos corrientes de malla, tanto a la corriente de la malla 2 como a la corriente de la malla 3. De allí entonces el término de supermalla. Para la supermalla entonces, si comenzamos por la fuente de 9 voltios, entramos por el positivo, por eso acá aparece el término más 9. Seguimos por la resistencia de 2 ohm, entonces ahora tenemos 2, pero multiplicado por I2, que es la única corriente de malla que tenemos acá. Recordemos que este recorrido es el de la supermalla que estamos efectuando como alternativa a la existencia de la fuente de corriente. Si seguimos con los elementos del circuito, nos encontramos la resistencia de 1 ohm, en la cual aparece una caída de tensión producto de la corriente I2 que va hacia la derecha y de la corriente I1 que va hacia la izquierda. En consecuencia, en la ecuación tendremos el término 1 multiplicado por I2 menos I1. I2 porque es la malla 2 en la que estamos haciendo el recorrido, e I1 porque es la corriente de la otra malla que se opone a la corriente de la malla 2. Si seguimos al siguiente elemento de la supermalla, que sería la resistencia de 8 ohms, entonces allí vamos a tener la confrontación de la corriente de la malla 3 que circula hacia la derecha y la corriente de la malla 1 que circula en sentido contrario. Por eso el término entonces en la ecuación quedará como 8I3 menos I1. Y finalmente, para completar el recorrido de la supermalla, tenemos entonces la resistencia de 1 ohm multiplicado por la corriente I3, que es la única que atraviesa dicha resistencia. En conclusión, tenemos entonces la primera expresión de la ecuación de la supermalla.
Si empezamos a hacer las simplificaciones respectivas, resolvemos los términos de los paréntesis y la ecuación comienza a transformarse de esta forma. Estos dos términos serían I2 multiplicado por 1 menos I1 multiplicado por 1. Acá tendríamos 8i3 y acá tendríamos menos 8i1. Si comenzamos a asociar los términos semejantes, veremos entonces que tenemos 2i2 más 1i2. En total son 3i2. Seguidamente tenemos una corriente I1 negativa. Luego tenemos una corriente, en este caso 8 veces representada con signo negativo. Por lo tanto, menos 1 menos 8 me da menos 9i1. Y finalmente 8i3 más 1i3 me da 9i3. Tenemos la ecuación y entonces para ir ordenándola simplemente comenzamos a establecer qué alternativas de solución tenemos. Fíjense que acá tenemos la incógnita I2, la incógnita I3, pero el valor de I1 fue hallado en forma directa aplicando o tomando en consideración la fuente de corriente de 3 amperes. Por lo tanto, ya sabemos cuánto vale I1. En consecuencia, si sustituimos el valor de esta I1 en esta ecuación, la ecuación se transforma en más 9, 3i2 menos 9, sustituyendo por el valor de I1 menos 3, más 9i3. ¿Cuál es la intención entonces? Ir reduciendo el número de incógnitas. En este caso, ordenamos la ecuación y nos quedaría más 9, más 3i2, más, acá menos por menos da más 27, más 9i3 igual a 0. Tenemos ahora una ecuación con dos incógnitas que la ordenamos de la siguiente forma. Sumamos o ordenamos del lado izquierdo los términos que tienen las incógnitas, 3 y 2, más 9 y 3, sumamos estos dos términos independientes, nos da 36 y lo pasamos a la derecha cambiando de signo. Y tenemos entonces nuestra primera ecuación del circuito, que en este caso se obtuvo a partir de la supermalla de las mallas 2 y 3. Ya tenemos entonces el valor de la corriente de la malla 1 porque lo dio directamente la fuente de corriente, pero tenemos una ecuación con dos incógnitas. Nos hace falta entonces una segunda ecuación donde estén implícitas también estas dos incógnitas para poder resolver nuestro sistema. En ese caso entonces volvemos a resumir lo que tenemos hasta ahora resuelto, la corriente I1 y la ecuación de la supermalla, y a partir de allí entonces recurrimos a una alternativa que sería la aplicación de la ley de Kirchhoff de corrientes. Ya no tenemos más alternativas de malla para sacar esa segunda ecuación que estamos necesitando. Por eso entonces recurrimos ahora a los nodos. Y para poder plantear esa segunda ecuación, aplicamos en el nodo de referencia, es decir, este nodo que está acá en la parte inferior, aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente. ¿Por qué la aplicamos en este nodo? Veamos que en esta rama está solamente la corriente de malla 2. En esta rama está solamente la corriente de malla 3. Y en esta rama ya tenemos el valor conocido de la corriente porque hay una fuente de corriente que fue precisamente la que nos generó la necesidad de la aplicación de la supermalla. En consecuencia, en este nodo tenemos una corriente conocida y las dos incógnitas que necesitamos para asociarlos con la ecuación de la supermalla. Por lo tanto, las corrientes que entra acá a este nodo, que es I3, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, va a ser igual a las corrientes que salen, la de la malla la de la fuente de 4 amperes y la de la malla 2. En consecuencia, esta sería nuestra ecuación alternativa. Si la ordenamos, es decir, colocamos las incógnitas del lado izquierdo y el término independiente del lado derecho, entonces la ecuación final nos quedaría como menos I2 más I3 igual a 4. Para resolver este sistema vamos a recurrir al uso de la calculadora. Presionamos la opción modo, luego la opción 5, que es para solución de ecuaciones, y acá vemos que en la opción número 1 tenemos una ecuación con dos incógnitas. Seleccionamos esa opción y ahora nos pide que introduzcamos los 6 coeficientes de las dos ecuaciones. En primer lugar entonces introducimos la ecuación 1 con el número 3, seguido por el número 9 y finalmente el término independiente que sería menos 36. Una vez que tenemos ya la ecuación 1, vamos a introducir los coeficientes de la segunda ecuación. Comenzamos con menos 1,
Seguidamente tendremos el número 1 y finalmente el término independiente, que sería 4. Una vez que ya hemos introducido todos los coeficientes, entonces vamos a proceder a obtener los resultados. Para ello presionamos la ejecución en la calculadora y vemos que la primera solución es de menos 6. Volvemos a presionar y ahora nos da el resultado de menos 2. Es decir que ya tenemos los valores de las dos corrientes de malla. En primer lugar I2 con menos 6 amperios y luego I3 con menos 2 amperios. Ya tenemos entonces las corrientes de malla, la corriente I1, I2 e I3. Nos falta, para completar el análisis ahora, calcular las corrientes en las ramas. En este caso, la primera rama la vamos a identificar desde el nodo de la derecha hacia el nodo de la izquierda y le damos el mismo sentido que la fuente de la corriente. Por eso podemos decir que IR1 es directamente igual a la corriente de malla 1, pero en signo contrario, ya que la malla 1 se desplaza en esta dirección. Por esa razón, cuando tomamos el valor de menos 3 y lo introducimos acá, el resultado final va a ser 3 amperios, que justamente es el valor de la fuente de corriente. Luego vamos a la segunda rama, que sería la del nodo central hacia la izquierda. Y en este caso tenemos esta corriente de rama formada por estas dos mallas, la I1 y la I2. Hacemos la resta I1 menos I2 y nos da menos 3 más 6 igual a 3. Si hubiésemos tomado I2 menos I1, el resultado nos habría dado negativo, indicando que el sentido no era el correcto. Por esa razón colocamos I1 menos I2 y el resultado va a tener el sentido de I1. Seguidamente marcamos la rama 3 desde el nodo de la izquierda hacia el nodo inferior o nodo de referencia. Esa IR3, como solamente está influenciada por la malla 2 pero en sentido contrario, entonces diremos que IR3 simplemente es menos I2. Si tomamos el valor de menos I2 y lo sustituimos acá, cambia de signo y nos da como resultado 6 amperios. Seguimos analizando ahora la rama 4, que sería la del nodo central hacia el nodo de la derecha. Y en este caso observamos que esta corriente de rama va a depender de I3 y va a depender de I1. Hay dos posibles alternativas. Como los sentidos son contrarios, o es I3 menos I1 o es I1 menos I3. ¿Cuál es la relación que vamos a tomar? Aquella que nos dé positiva. Si tomo I3 menos I1, agarro el valor de menos 2 y luego el valor de I1, que es menos 3, y acá nos va a dar menos 2, menos por menos da más, queda 3 y el resultado va a ser 1 amper. Si lo hago al revés, podemos verificar que el resultado nos va a dar negativo. Por lo tanto, la corriente va a tener una dirección contraria, lo cual no es correcto en base al análisis que estamos haciendo. En esta ocasión, entonces, la corriente IR4 llevará el sentido de la malla I3. IR5 lo vamos a referenciar a esta corriente o a esta fuente de corriente que está entre los nodos centrales. En este caso, asumimos entonces que IR5 es igual a 4 amperes, porque coincide directamente con la fuente de 4 amperes. También habríamos podido hacer lo mismo con IR1, pero como ya teníamos una corriente de malla con un valor específico, pues utilizamos la comparación con la corriente de malla. Y finalmente la IR6 sería la corriente que se mueve desde el nodo de referencia hasta el nodo de la derecha. Como esta IR6 solo está influenciada por la malla 3, entonces el valor de IR6 lo calculamos igualándolo a menos I3. Sentido contrario, tomamos el valor de menos 2 amperios, lo sustituimos acá y cambia de signo el resultado. Y de esta forma vamos a tener entonces resuelto nuestro sistema o nuestro circuito con 3 mallas, en el cual existe la presencia de fuentes de corriente y por ende tuvimos que recurrir a otros métodos, como es el caso de las supermallas o a el nodo de referencia, para poder construir las ecuaciones necesarias y poder resolver nuestro circuito. Y de esta forma llegamos al final de este video. Los espero en otra ocasión.